Bueno, y ahora vamos a ver proyecto y resistencia, ¿sí? Porque la tarea va a tener dos aspectos, uno ligado al proyecto y otro a la resistencia, que es imposible pensar en uno sin el otro, ¿sí? Para poder comprender mejor, pensemos en un grupo, ¿sí? Donde es supuestamente ideal, ¿sí? Donde trabajan a la perfección, sin obstáculos, ¿sí? Pero van a estar en proceso, pero van a estar exentos, fuera de ese aprendizaje, ¿sí? Porque se aprende a través del obstáculo, del error, del equívoco, ¿sí? No van a tener la posibilidad de transformar ese objeto de conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Poder trabajar, ¿sí? Para poder tener un aprendizaje, ¿sí? Poder atravesar ese obstáculo para poder aprender, ¿sí? Eh, Son esos los momentos del grupo y del individuo, ¿sí? Individualmente, en donde se produce la dialéctica, ese ida y vuelta, esa comunicación que va y viene, ese intercambio de ideas, de avances y retrocesos, ¿sí? De comprensión y obnubilación. ¿Qué quiere decir esto? Una pérdida pasajera del entendimiento, de la tarea o no tarea, ¿sí? Cuando estamos en tareas, cuando trabajamos, cuando no tarea, bueno, cuando dijimos que no se está trabajando la tarea, que puede ser porque se evade, eh, que finalmente aprendemos, ¿sí? Porque nosotros aprendemos a través de esos momentos, ¿sí? A través de la resistencia y el proyecto. Y en el medio la tarea. Bien, Kurt Lewin toma el concepto de Freud, la resistencia, y la convierte en resistencias al cambio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser el miedo a lo desconocido, ¿sí? Eso individual, no puede salir de ese estado inicial, ¿sí? La persona, no puede atravesarlo, ¿sí? Bien, cuando leemos a Freud, él emprende la curación a través del tratamiento, ¿sí? ¿Dónde qué? Donde aparece la resistencia. El paciente no reconoce la resistencia y es un éxito que él la pueda darse cuenta de esa resistencia. Bien, la resistencia se va a imponer como un obstáculo intrínseco, ¿sí? Que se expresa por sí mismo, ¿sí? Esto puede interferir en las crónicas cuando el observador hace su trabajo de observación a los grupos y él puede observar cómo ese grupo evade o no puede abordar esa tarea, ¿sí? No hay grupo cuando trabaja y no se pasa por resistencias. Y trabajar la resistencia es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Bueno, como operador nosotros lo tenemos que tener en cuenta y estar muy atentos porque el grupo va a resistir, ¿sí? Y es un desafío que nosotros no resistamos junto al grupo, ¿sí? Porque esto suele suceder, hay que tratar de trabajar con los señalamientos y la resistencia del grupo la trabaje, ¿sí? Freud dice que la resistencia es cambiante, que adopta disfraces. Muchas veces se salen de reuniones convencidos que el grupo ha trabajado la teoría, pero sucede que no, ¿sí? Es frecuente que el grupo se hayan centrado en lo que llamamos el como sí, ¿sí? De la tarea. Por ejemplo, en un trabajo práctico, se reúnen a hacer un trabajo práctico grupal y bueno, toman mate, hablan de otras cosas, pero no se centran a hacer el trabajo práctico. Muchas veces hacen el como si en un grupo, por ejemplo, cuando evaden de la tarea, ¿sí? Y bueno, ahí es fundamental que el coordinador apunte hacia que puedan volver, ¿sí? A trabajarlo. Bien, después tenemos a Kurt Lewin, que bueno, fue el creador, ¿no? De la teoría de campo, donde él habla de que el grupo se ha pensado como un sistema de fuerzas, ¿sí? Que permanecen en el equilibrio cuasi estacionario. ¿Esto qué significa? Es estacionario, ¿sí? Él dice que, bueno, que da lugar a una imagen estática, pero no, porque el grupo siempre va a ser movimiento, siempre va a haber dialéctica, siempre van a trabajar la resistencia en ese grupo, ¿sí? Así se va a producir una tendencia a la equilibración. Esto cuando aparece un sentido inmediatamente, que genera un sentido inverso, ¿sí? Lo que habría una especie de principio de la inercia de los grupos, ¿sí? Esto, él habla que, bueno, se puede producir una fuerza opuesta, así que va para adelante o va para atrás, ¿no? Por un lado, va a garantizar la posibilidad de la transformación, del aprendizaje, y por el otro, impone cierto detenimiento, ¿sí? Porque muchas veces los grupos están ahí
¿sí? Que bueno, caen en depresión, eso es un ejemplo, el grupo está deprimido y no avanza, ¿sí? Entonces se refiere a detenimiento. Y aquel grupo que pueda abordar todo, la tarea y trabajan todo, es una transformación de aprendizaje. Es fundamental que para la psicología social deba ir incluido siempre un tercero que desestructure, ¿sí? Que le dé una estructura, ¿sí? Para eso va a estar ¿quién? El coordinador, el copensor, como tercero, capaz de habilitar una vía del grupo que de ese como sí, ¿sí? Que impediría la transformación de darse cuenta, la ampliación del campo de la conciencia, ¿sí? Es fundamental porque va a hacer que el grupo pueda transformarse, que el grupo salga de ese como sí hago pero no lo hago y no apunto hacia la tarea.